Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos directamente a nuestras escrituras y vamos a retomar el texto bíblico que estuvimos escudriñando la semana pasada. Vamos al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 3. Y de ahí brincaremos hasta el versículo número 14 en adelante. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Esta, hermanos, es la segunda parte de una predicación que desde el principio hemos dejado claridad que por un tiempo estaremos bajo una modalidad un tanto temática, aunque nunca dejando de lado el fundamento escritural, porque esa no es la intención. Sin embargo, toda esta serie de predicaciones posteriores tienen una intencionalidad y tienen un objetivo sumamente claro, y este tiene que ver con el hecho de poder ahondar y dejar claridad no solamente desde nuestro pensamiento, sino desde una postura bíblica y teológica acerca de quién es la persona de Jesucristo. Algunos de nosotros pensaremos, después de años de caminar en la cristiandad, o incluso de haber caminado bajo otros pensamientos religiosos donde Jesucristo es una realidad y es el centro de culto, que no es necesario ahondar en la personalidad de Jesucristo. Y justamente durante la semana volví a cuestionarme si realmente era benéfico el adentrarnos tan a detalle en todas estas posturas teológicas, y nuevamente a raíz de las conversaciones que en diferentes lugares he comenzado a escuchar, estoy totalmente convencido de que es necesario que todos y cada uno de nosotros no solamente asistamos a un lugar de culto o dejemos de asistir a un lugar de culto o de reunión, o tengamos un pensamiento religioso, tengamos un pensamiento diferente al que actualmente tenemos. Pero, hermanos, en la gran mayoría de las ocasiones es sumamente penoso que un creyente no pueda tener una defensa de la fe por una sencilla razón, y es porque no tiene conocimiento. A lo largo de la semana escuchaba cómo a un conocido le cuestionaban sus compañeros de trabajo acerca de las diferencias y por qué celebraba o no el periodo conocido como la Semana Santa. La verdad es que creo que tuve pena ajena al poder ver cómo es que trataba de trastabillar de un lado a otro sin fundamento histórico, sin fundamento
doctrinal y por supuesto sin fundamento bíblico para dar respuestas que yo esperaría de una persona que no es creyente. Pero de verdad, hermanos, si nosotros mismos como congregantes de una iglesia cristiana no podemos poder tener una apologética o una defensa de la fe a través de la fe de una manera correcta, realmente hemos perdido mucho tiempo. Siendo Jesucristo el centro de las Escrituras, el fundamento y la columna vertebral del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos, resulta complicado escuchar en ocasiones que no podemos describir quién es Él. Poder dar argumentos en cuanto a sus características o su personalidad como hombre, pero lo más preocupante, hermanos, es que en muchas de las ocasiones ni siquiera tenemos el fundamento para poder hacer una defensa doctrinal acerca de la divinidad de Cristo, y eso es sumamente preocupante. Al final de la plática de esta persona que tenía con sus compañeros, él terminó aceptando que por cuanto otros pensamientos religiosos también siguen a Jesucristo, entonces todos somos cristianos, postura que es totalmente errónea. Llegar a un entendimiento de que todos aquellos que mencionan a Cristo siguen al mismo Cristo es erróneo. La semana pasada dejábamos claridad como al menos dos posturas que han sido catalogadas como heréticas a lo largo de los siglos, e incluso una reciente, los Testigos de Jehová. Ellos mismos dejaban claridad que ciertamente creen en Jesucristo, creen en la persona histórica de Jesucristo, pero mal comprendiendo un texto aislado, ellos mismos dejan claridad que ellos no creen en Jesucristo como la parte divina de la Trinidad, sino simplemente como un ser humano al cual respetan, pero no adoran por cuanto no es Dios. En este sentido, hermanos, ha surgido esa necesidad en mi pensamiento, y estoy totalmente seguro que lejos de una predicación estoy haciendo una especie de clase doctrinal, pero es necesario. Es necesario, hermano, de verdad. Es penoso que tengamos entre nosotros hombres o mujeres con decenas de años en la cristiandad y con comportamientos no solamente alejados del fundamento, sino con una falta de conocimiento total acerca de la persona de Cristo. La pregunta clara es, entonces, ¿a qué Cristo está siguiendo? En este sentido, nosotros iniciamos la semana pasada dejando claridad que a través de las mismas Escrituras nosotros tenemos al menos 4 vías de comprobación: la Biblia, el fundamento escritural, la revelación por parte de Dios. Tenemos al menos 4 elementos que nos dan la revelación de la divinidad de Cristo. El primero de ellos, que hemos comenzado ya, tiene que ver con que a través de las Escrituras se le adjudican los atributos de Dios. El segundo de ellos tiene que ver no solamente con que se le atribuyen los atributos de Dios, sino que a Cristo es la única persona, ser humano, que las Escrituras le atribuyen los nombres que solamente a Dios le pertenecen. Vimos de manera introductoria cómo es que a través de las Escrituras tenemos ya 2 vías de comprobación, pero tenemos una tercera, y esta tiene que ver con el hecho de que los hombres que le conocieron le rindieron homenaje divino. Eso no lo hacemos con cualquier persona. Finalmente, encontramos que la cuarta vía de comprobación en relación a la divinidad de Cristo tiene que ver con que explícitamente Jesucristo, y a través de las Escrituras y a través de los textos bíblicos, se le declara explícitamente como Dios. De tal manera que me gustaría retomar al menos algunos aspectos bajo el entendimiento de que inicialmente dijimos
que estaríamos abarcando al menos 5 atributos que le pertenecen a Dios y que bíblicamente se le atribuyen a Cristo, bajo el entendimiento de que la semana pasada hemos concluido 2, el primero de ellos eternidad y el segundo de ellos sabiduría. El día de hoy estaremos dando continuidad y trataremos de culminar con el resto de los 5 atributos de Dios. El primero de ellos, omnipotencia. El segundo de ellos, soberanía. Y el último, el más hermoso de todos, la aseidad de Cristo. Pero para poder comprender estos atributos, para aquellos que la semana pasada no asistieron a la congregación, es necesario retomar y comprender inicialmente qué es lo que vamos a entender cuando nosotros hablamos acerca de un atributo. En las carnet del Seguro Social en México tiene diferentes datos. Hace años, muchos años, dicen que esas carnets no tenían fotografía y solamente eran textos escritos a máquina donde decía tu nombre, tu edad, algunos datos en general y párale de contar. De tal manera que entonces tenemos gente de hace muchos años que tenía seguridad social y tenía su carnet, y en algún momento era tan sencillo poder suplantar la identidad de otra persona que uno de sus hermanos que no en la sangre, que no tenía seguro social, podía decirle, préstame tu carnet, lo que pasa es que me acabo de fracturar un pie y no tengo seguro social. La persona sin ningún problema tomaba esa carnet, se presentaba al Seguro Social y lo podían atender por cuanto no podían ratificar que esos atributos o esas características le pertenecían estrictamente a esa persona, que estaba usurpando el lugar de un conocido o de un familiar. De tal manera que en la historia de una persona, por cuanto no podían corroborar sus atributos o su identidad, sus características distintivas y personales, entonces hoy en día tenemos gente de 40, 45 años que en su carnet, desde que la obtuvo, tiene fracturas cuando nunca tuvo fracturas. Le faltan dientes cuando tiene todos sus dientes. En este sentido, cuando nosotros hablamos de atributos, el día de hoy podemos corroborar a través de una carnet que tú eres tú, a menos de que tengas un gemelo idéntico. Pero a través de la fotografía nosotros podemos identificar cómo es tu cabello, cómo son tus ojos, cómo es tu complexión. Son atributos, son características, son elementos distintivos que solamente pueden dar fe de que tú eres tú. Hablar acerca de los atributos de Dios es hablar acerca de características distintivas. Es hablar acerca de características que describen su carácter y que por tanto nos pueden dar entendimiento a través de estas características, ¿quién es Dios? Hoy en día, incluso dentro de las iglesias, hay gente que no conoce los atributos de Dios. Hay gente que solamente conoce el más favorable para poder seguir pecando. De tal manera que cuando tú le preguntas a una persona, cuando le llamas la atención o cuando le haces una observación, después de haber sacado sus uñas como gato, te dirá, es que esto no es malo, es que no eso es importante, porque Dios es amor. Y por cuanto Dios es amor, no me mandará al infierno. Bueno, hermano, ese tipo de respuestas lo único que refleja es que no conocemos al Dios bíblico. No conocemos a ese Dios bíblico, el cual es justicia. Y por cuanto Él se apega a su propia legalidad y a su cumplimiento, no tendrá por justo al pecador. Por cuanto Él ha dicho que aquellos que pecaren sin arrepentimiento genuino terminarán en el lago de fuego, el apego a la justicia nos da entendimiento de que eso tiene que hacer. Pero por otro lado, nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Y por cuanto Dios es misericordioso y es justo,
ninguno de esos atributos se sobrepone al otro. Si a Dios le place ser misericordioso, aun cuando Él es justo, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Luego entonces, con la finalidad de que al menos cada uno de nosotros tengamos elementos necesarios para poder hacer una defensa de nuestra fe y evitar terminar dando pena ajena ante los gentiles que en muchas ocasiones tendrán más conocimiento que tú. Y quiero ser claro, no estoy dejando por sentado que la importancia para un creyente sea el conocimiento o la sabiduría o el entendimiento. No, hermano. Hoy en día tenemos conocimiento de mucho erudito que no pone en práctica la misericordia, al igual que el pueblo en el tiempo de Jesucristo. Pero lo que estoy diciendo es que un siervo de Jesucristo que está enamorado de Jesucristo, que le ama con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, hermano, no puede dejar por obvio quién es aquel al que su corazón ama. Tiene que saber quién es ese Cristo. Cuando nosotros hablamos acerca de los atributos de Dios, entonces nosotros estamos hablando de esas características específicas que le distinguen y que las encontraremos no en ningún otro lado, incluyendo nuestra suposición, sino la encontraremos única y exclusivamente a través de la revelación que el Señor nos ha dado, y estas son las Sagradas Escrituras, a saber, de 66 libros divididos en 2 testamentos. No hay otro lugar, hermano. El Señor no es un incompetente que a lo largo de cientos y miles de años dio una revelación, se le olvidó algo y ahora tiene que darle una revelación personal a alguien más para que venga a traerla. No, hermano. La revelación, bajo el entendimiento de que el canon bíblico está cerrado en estos 66 libros, nos da entendimiento de que es en Él y solamente en Él donde nosotros encontramos quiénes somos, quién es Dios, cuál fue nuestro principio, cuál será nuestro final. Si tú necesitas saber algo más, créeme que no es correcto. Todo lo que tiene que ver con la vida de un creyente se encuentra en las Escrituras, incluyendo quién es Dios y por tanto quién es la segunda persona de la Trinidad, al cual conocimos como Jesús el Cristo y Jesús el Mesías. A manera de recapitulación, nosotros entendemos bajo la teología que existen atributos que son comunicables por parte de Dios y atributos que no son comunicables. Cuando nosotros hablamos acerca de atributos comunicables, son aquellos atributos que le pertenecen única y exclusivamente a Dios, pero que por su misericordia a Él le place darnos una porción o trasladarlos o imputarlos en aquellos que le pertenecemos. Cuando hablamos de atributos comunicables, por poner un ejemplo, decíamos la semana pasada, está el atributo de la santidad. Dios es santo en perfección, pero a Él le ha placido imputar su santidad y hacerla progresiva en cada uno de nosotros. Dios es amor y a Él le ha placido, dentro de su misericordia, hacernos partícipes como creyentes de ese amor, el cual conocemos como amor ágape. Dios es sabiduría y en su magnificencia y en su libertad, a Él le ha placido darnos a conocer y compartir con nosotros la sabiduría. Pero existen algunos atributos que son incomunicables. Son atributos y características que única, exclusiva y totalmente le pertenecen a Dios. Son atributos que por cuanto no son comunicables, forman parte de su propia naturaleza y no las comparte con ninguna creación. Dentro de esos atributos mencionábamos la semana pasada
podemos encontrar la omnipotencia. Él es todopoderoso y no comparte ese todopoderío absolutamente con nadie. Dios es inmutable, Él nunca cambia, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo por siempre. Él no comparte con nosotros el atributo de la inmutabilidad. Nosotros somos cambiantes. Y finalmente veíamos uno de los atributos que será el último, que no comunica con nadie, que es el atributo de la seidad y del cual ahondaremos más adelante. ¿Qué tiene que ver con que Dios tenga atributos, que Dios tenga características, que Dios tenga elementos que son distinguidos de Él? Bueno, hermano, lo importante de esto radica bajo el entendimiento de nuestro texto base de que Cristo o Jesús el Cristo no comienza su vida de manera general en Belén. Lo que nos dice el texto de Juan capítulo 1 es que en el principio, bajo el entendimiento de que son esas palabras las mismas que utiliza en Génesis 1:1, en el principio de la creación era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dejamos claridad la semana pasada que gramaticalmente no tenemos que suponer de quién está hablando Juan. Es por eso que tomamos hasta el versículo 14 y de manera posterior para poder comprender que el sujeto que se encuentra ausente de manera consistente en este primer enunciado no es otro sino el propio Jesucristo, el cual dijo Juan que habitó entre nosotros habiéndose hecho carne. Y por cuanto lo vimos físicamente, dice Juan, fuimos perceptibles de su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es en este sentido, hermanos, que estos 5 atributos no los encontraremos asignados en su totalidad a ningún ser humano a través de las Escrituras. No encontramos esos atributos asignados a ni un solo ser humano, ni a ninguna creación por parte de Dios a lo largo de las Escrituras, sino única y exclusivamente depositados en Jesucristo. Es el mismo pensamiento que está dando Juan. Jesucristo no es una criatura, tal cual como dicen los testigos. Jesucristo no es como una silla o como tú o como yo. No, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, hablando de Jesucristo, es Dios. Es de esta manera que cuando comenzamos a hablar y a determinar que nuestro objetivo es demostrar a través de estas exposiciones inicialmente que Cristo es Dios, porque se le adjudican los atributos divinos a través de las Escrituras, que hemos comenzado ya con el atributo de la eternidad y el atributo de la sabiduría. Es por eso hoy que yo te invito a que tengas listo tu lápiz, tu pluma, tu libreta, porque el día de hoy continuaremos con el tercer atributo. Este tercer atributo es la omnipotencia, y cuando hablamos de omnipotencia, hablamos de un atributo no comunicable. Regresamos a nuestro texto base para poder comenzar, y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 3. Dice Juan capítulo 1, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros vamos al origen etimológico de la palabra omnipotencia, encontramos que es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra omnipotencia, omni,
significa todo. Potencia significa poder. De tal manera que cuando hablamos acerca de Dios y de manera implícita de el Logos, hablando de Jesucristo, y asignamos esta característica o este atributo, nosotros nos estamos refiriendo que en Dios y por implicación en Jesucristo radica esta característica de tener no solamente una parcialidad, ni por periodos de tiempo, ni en una postura intermitente. Lo que estamos diciendo claramente a través de las Escrituras es que en la persona de Jesucristo, por cuanto es Dios, radica el atributo de la omnipotencia, todo el poder. Históricamente, nosotros encontramos no solamente dos momentos cruciales dentro de la historia de la cristiandad, donde se ha puesto en tela de juicio el todopoderío de Dios. De hecho, hoy en día, hermanos, dentro de un 80 o 90% de todas las iglesias, me atrevo a decir que en nuestra actualidad, en un 80 o 90% de todas las iglesias cristianas o que se adjudican el título de cristiandad, este atributo es puesto en tela de juicio. Cuando nosotros comprendemos que todo el poder le pertenece a Dios, que todo el poder le pertenece a Cristo, en nosotros no puede haber la intencionalidad de pensar que en nosotros se encuentra cierto grado de poderío. Vuelvo a recapitular nuevamente. Cuando nosotros comprendemos este atributo del Todopoderoso, Dios es todopoderoso, Jesucristo en su divinidad es todo poder. Cuando nosotros argumentamos que en nosotros existe cierto grado de poderío y toma de decisión, hasta el grado de decir que nosotros somos quienes ayudamos a Jesucristo en ciertas porciones de nuestra vida, no solamente estamos entrando en una postura antibíblica, con falta de sustento, hermanos, peligrosamente estamos entrando en una postura herética. Bajo ese pensamiento, el creyente dice, no, Él no es todopoderoso. Él es un caballero que espera a que yo haga ciertas cosas, y si yo ayudo en esas cosas, entonces Él puede hacer el resto. Hermano, eso es un ataque frontal y arbitrario en contra no solamente de la soberanía, sino de la omnipotencia de Dios. Bajo este entendimiento, lo que nos está diciendo Juan 1:3, bajo la postura y la comprensión previa de que el Logos del cual está hablando, el Verbo, es Jesucristo, nos está diciendo que todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que no deja un solo margen para la posibilidad de que en algún momento algo de la nada, no. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La traducción de este pequeño versículo que forma parte de todo nuestro texto base, luego entonces nos está dando un entendimiento de que Él tiene todo el poder, no sobre una parcialidad de las cosas, no, hermano, Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas, en todos los lugares. Ponte a pensar por un momento. Como padre de familia,
vamos a hablar de los de antes. Y discúlpeme si en algún momento usted se siente ofendido, que no es mi intención, pero sí es mi intención. Pensemos en algún momento en los padres de antes. Incluso nosotros nos referimos cuando nuestros hijos llegan a ser un poco insolentes y le decimos, pero no hubieras hecho eso delante de tu abuelo cuando era mi padre. ¿Por qué? Porque se incentivaba por un lado el respeto a la paternidad, por cuanto los hijos provenimos de ellos. Ellos nos daban sustento, ellos nos daban vestimenta, ellos nos daban absolutamente todo. ¿Por qué digo de los padres de antes, hermano? Porque ese modelo es apegado a la naturaleza que debiéramos tener los que somos creados por parte de Dios. Hoy en día las cosas cambiaron y no voy a entrar en detalle, pero lo que estamos hablando es que, hablando acerca de una autoridad, nosotros nos sujetamos a aquel que tiene autoridad en la gran mayoría de las ocasiones. Pero resulta que la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída, es contraria. De tal manera que las criaturas hoy en día terminan queriendo enseñar al Creador. De tal manera que hoy en día los hijos le ponen regla a los papás, y si quieres. Esa no es la naturaleza que vemos en la divinidad de Cristo. Esa no es la naturaleza que vemos en la naturaleza de Dios. Ponte a pensar por un momento, siendo el creador, la criatura me va a ordenar a mí. Siendo creador, la criatura tiene dominio sobre mí y poder sobre mí. No, hermano, lo que vemos en la figura de Cristo, lo que vemos en la figura de Dios, es que siendo el creador de todas las cosas, Él tiene el derecho, Él tiene el dominio de tener poder sobre todas y cada una de ellas. En algún momento en el fundamento escritural, creo que pensaron en nosotros. Y pusieron un ejemplo en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Vayamos ahí, por favor. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Vamos desde el versículo 18. Para quien no reconozca este texto habla acerca de la misericordia de Dios y cómo Él tiene misericordia de quien a Él le place tener misericordia. Y para poder ejemplificar cómo es esta naturaleza, dice lo siguiente: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Aquí viene o un arminiano o viene uno de nosotros que no tiene conocimiento de los atributos de Dios. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Te puedes imaginar una criatura poniéndosele a Dios y preguntándole: oye, pero ¿por qué inculpas? Continúa diciendo: porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Así es que contesta el apóstol Pablo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí viene el ejemplo: jóvenes, adolescentes y ovejas rebeldes. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Lo que nos está dando entendimiento el texto bíblico es que es totalmente
absurdo, que es totalmente absurdo que una criatura se ponga a discutir con el propio Creador. Es tan absurdo como si fuésemos alfareros, Dios fuese un alfarero, y nosotros siendo esa masa, ese barro inerte, que si le hubiera placido simplemente no lo levanta del suelo, que ese barro que ahora va a tener una forma y que va a ser o para honra o para deshonra, se ponga a discutir con el alfarero. Es absurdo. Lo que nos da entendimiento este segmento escritural es que no puede haber criatura alguna que tenga el poderío que tiene Dios, por cuanto Él es el creador y nosotros somos las creaciones. Algo muy similar nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 4, versículo 11. El día de hoy vamos a estar leyendo bastante, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo número 4, versículo 11. Y a lo largo de todos estos versículos encontraremos, hermano, que de verdad no hay cabida para la soberbia en este lugar ni en ninguna iglesia de creyentes. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece solamente a Él, todo el poder. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Cuál poder? Todo el poder. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Señor es digno, el Kyrios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Punto y coma. Aquí viene la razón. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tan tan. Imagínese un hijo que se pone al tú por tú contigo. No, yo no quiero hacer eso y hazle como quieras y yo me encierro en mi cuarto y bla, bla, bla. Y si no haces esto, entonces bla, bla, bla. Dices, wow. No aportas para la casa, no haces nada, no te sujetas y aún así tú quieres dar las órdenes. Eso es absurdo, hermano, es absurdo. Lo que vemos aquí es el entendimiento y la razón por cual todo el poderío le pertenece a Él. Es digno de recibirlo. Es más, Él es el poseedor de todo el poder por cuanto Él creó todas las cosas. No tú, no yo. Y por su voluntad y no por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando se refiere a todo el poderío, se refiere a todo, absolutamente todo. En este punto nosotros tenemos que recordar, bajo la postura del pensamiento cristiano, que lo que nuestros hermanos en la antigüedad comprendieron acerca de la figura de Cristo es totalmente tajante. En el credo niceno de los años 300, nosotros encontramos algo muy claro. Jesucristo, en la modalidad hombre unificada con Dios, fue engendrado, no creado, de tal manera que Él no es una criatura, Él no se sujeta como creación bajo el dominio de la personalidad de Dios. No, Él es Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo 8 al 12. Libro a los Hebreos, capítulo número 1, versículos 8 al 12. Mientras leemos este texto, hermano, pídele al Señor que te haga enamorarte cada vez más acerca de Cristo. Cada vez más acerca de nuestro Salvador. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Cristo. Mas del Hijo dice. Tu trono, oh Dios,
Subraya eso, hermano. No le está nombrando a Jesucristo. Está dando entendimiento de quién es esa persona, el unigénito. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gracia más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio, hermano, sigue hablando de Jesucristo. Y le está llamando Kyrios, le está llamando Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, es decir, serán cambiados, se marchitarán. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Acaso no está diciendo lo mismo que está diciendo el texto base, Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. El tercer atributo que encontramos, de acuerdo a las Escrituras, es entonces un atributo no comunicable, solamente le pertenece a Dios, es Dios todopoderoso, y por tanto, este tercer atributo lo encontramos en Jesucristo solamente. Llegamos al cuarto atributo, el atributo de la soberanía. En algún momento, este atributo no comunicable, por cuanto solamente le pertenece a Dios, en algún momento lo podemos confundir. Y es tan sencillo confundirlo con el todopoderío, y ciertamente son implícitos, pero cada uno de ellos tiene un significado diferente, y ambos son depositados totalmente en Dios y totalmente en Cristo. El cuarto atributo, cuando nosotros hablamos acerca de soberanía, lo primero que puede venir a tu mente es que en las naciones hay soberanía. Cuando nosotros recordamos a el benemérito de las Américas, Benito Juárez, es muy conocido por defender la soberanía de México y por dejarla asentada en documentos históricos. Cuando nosotros hablamos de la soberanía terrenal, hablamos acerca de un gobernador, un príncipe, un rey, que tiene dominio sobre cierta región, y él tomará decisiones sobre esa región. El entendimiento de la soberanía nacional o la soberanía del mundo, terrenalmente hablando, hablamos de que hay un soberano o un presidente, pero lo más curioso es que él no es solo. Porque a la par de ese soberano o a la par de ese presidente hay otros presidentes. Y no solamente uno, hay cientos y millones tal vez a lo largo de este globo terráqueo. De tal manera que cuando hablamos de soberanía presidencial o nacional, estamos hablando de una soberanía parcial. La toma de decisiones sobre cierto territorio geográfico, el cual tomará una persona elegida por una nación. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios como el atributo divino que le pertenece de acuerdo a las Escrituras también a Cristo, estamos hablando de una soberanía la cual no tiene otro par. Nos quedará más claro cuando abordemos la semana entrante los tres nombres divinos esenciales de Dios que son atribuidos a Cristo, pero cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hablamos que en su terreno, en su jerarquía, no existe otro a la par. No existe otro Dios. No existe un demiurgo, como proponían algunas herejías en la antigüedad. Otro Dios maligno. No, hermanos, no lo hay. Él es Dios. Él es Dios de dioses.
Él está sobre todas las autoridades de esta terrenalidad. No hay otro con el cual tenga que discutir las decisiones o las soberanías. Hermano, nosotros no le proponemos ni le enseñamos a Dios. Hermano, aún nuestras oraciones no son ordenanzas donde nosotros torcemos el brazo de Dios para que Él cambie de parecer. No, hermano, nuestra oración incluso tienen que ser postulados de entendimiento que se ajusten a su soberana voluntad. Cuando nosotros hablamos de este atributo hermoso de Dios, que es la soberanía, nos referimos a que Él tiene autoridad y tiene control, no solamente parcial, sino absoluto, sobre todas las cosas que Él mismo ha creado. Esto es lo que nos dice Juan en el texto base. Un versículo que hasta el momento no hemos leído. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Hablando nuevamente. Y vamos a recapitular, no se pierda de ahí del 3, pero vamos a leer desde el 1. En el principio era el verbo. ¿De quién está hablando ese verbo, hermanos? Deme su respuesta, por favor. ¿De quién? Correcto, entonces vamos claros, vamos bajo entendimiento. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y ahora vamos al versículo 3, que tiene que ver con el cuarto atributo de soberanía. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que encontramos no solamente en este texto, lo que encontramos en toda la enseñanza bíblica acerca de Dios, es que por cuanto Él es el creador, eso implica que Él sea soberano sobre todo lo que Él ha creado. Vuelvo nuevamente. El total de la enseñanza bíblica, no solamente la parcialidad, el total de la enseñanza bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos da un entendimiento sumamente claro y doctrinal que por cuanto Dios, y en este caso el verbo que es Dios, han sido el creador de todas las cosas, por tanto la enseñanza bíblica nos da entendimiento de que este carácter de creador implica soberanía. Veamos algunos textos. Salmo 115, 3. Yo le recomiendo que tome notas porque voy a preguntar al azar al terminar el culto. Ay de usted si no ha puesto atención o se está durmiendo. Pobre de usted. Es broma, pero no es tan broma. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Algunas cosas de las que quiso, ha hecho. No dice eso. No dice eso. Dice, todo lo que quiso, ha hecho. Hermanos, ¿quién de ustedes le dio consejo al Señor? ¿Quién de ustedes puede inferir en su soberanía? ¿Estuvo usted ahí cuando Él abrió sus labios y creó esta tierra y creó el mundo? Absolutamente no. Quiero que te comiences a dar cuenta, por un lado, qué tan patético puede ser el hecho de que pensemos que nosotros podemos dar algún tipo de incidencia a la presencia de Dios. Pero por otro lado, hermanos, sin dejar de lado la postura inicial, que nos demos cuenta que todo esto le pertenece a Cristo. Salmo 135, más adelantito, Salmo 135, capítulo
versículos 5 al 7. Salmo 135, versículos 5 al 7. Dice el salmista: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Pastor, ¿no dijo que no hay otros dioses? Tenga muy en cuenta esto, y esto le va a ayudar también para su vida personal. Si usted escribe en sus publicaciones de Facebook o en sus mensajes, o publica "yo sí creo en Dios" y lo pone con D minúscula, lo que usted está diciendo es que usted es seguidor de un ídolo, o usted es seguidor de Satanás. Cuando nosotros escribimos Dios para referirnos al Dios omnipotente, escribimos D mayúscula. Pero aquí me dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, y escribe con D minúscula. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo es que Él es mayor que cualquier creación humana llamada ídolo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Luego entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Cristo, en su personalidad de Dios, Él tiene dominio sobre todo, por cuanto Él es soberano. Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Para qué nos acordamos de todo lo que ya pasó, Señor? Bueno, para que te des cuenta que yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, joven, si tú le dices esto a tus papás, hoy en día te salvas porque los papás son muy tranquilos, ¿verdad? Pero esto si lo hubieras dicho a tus papás hace una década o 2 o 3, yo hago lo que quiero, ¡pum!, dientes fuera. Bueno, Dios no acepta consejo, hermano. Dios es soberano. Hagamos memoria, dice el texto, desde la antigüedad y hasta donde alcance nuestro pensamiento, todo ha sido porque Dios así lo ha querido. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo número 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra, todos sin excepción, tú vas incluido ahí, todos los habitantes de la tierra son considerados como poderosos, grandes, zapatos de titanio, lomo plateado. No, hermano, grábate esto. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada. Oh, pero yo tengo billetes. No eres nada. Yo tengo belleza, no eres nada. Yo tengo sabiduría, nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano
y le diga qué haces. Cuando nosotros hablamos de soberanía, comprendemos la soberanía y doctrinalmente la ejecutamos, hermano. No puede haber un solo analfabeta bíblico entre nosotros que ate y desate y decrete. No, hermano, ¿te das cuenta de la importancia de la teología? Es que la enseñanza bíblica nos dice desde el principio hasta el final que Dios es soberano, que Cristo es soberano por cuanto es la segunda persona de la Trinidad, que no hay quien cambie sus designios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Bueno, algunos de ustedes ya están cubriendo su cuota de páginas leídas durante la semana. Colosenses capítulo 1, versículo 16. A ver si te suena esto al texto base. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. De tal manera que este cuarto atributo, que nosotros conocemos como el atributo de la soberanía, nos da entendimiento que Dios, y de manera implícita, incluyendo a Jesús el Cristo, Dios es soberano. Él hace lo que a Él le place conforme a su voluntad. Él es Dios y Él tiene dominio sobre todas las cosas creadas, sean visibles o no sean perceptibles, por cuanto Él es Dios. Quinto y último atributo de la aceidad. Aceidad. A-S-E-I-D-A-D, aceidad. Pastor, ¿qué es eso? Lo primero que tengo que dejar claridad es que esta quinta y última característica de Dios, y por cuanto atributo implícito de Cristo, llamado la aceidad, es un atributo no comunicable. No comunicable. Imagínate por un momento que tú vas pasando por la zona centro de Querétaro y ves un edificio sumamente grande. Ahora imagínate que quieres dejar con los ojos cuadrados a un amigo que es extranjero, que viene presumiendo acerca de sus construcciones en Estados Unidos y los rascacielos, y que te dice, sí, nosotros lo construimos en 1 año o en 6 semanas. Y tú vas caminando con él y dices, no, pues aquí en México también somos muy buenos, especialmente los queretanos. Aquí construimos con rapidez, incluso, ¿y ese edificio no estaba hoy en la mañana? Eso sería absurdo. Imagínate que ese edificio, con una fachada barroca finamente diseñada, con techumbres de madera que han sido talladas, imagínate que ese edificio tuviera vida y que le preguntáramos, oye, qué bonito, ¿quién te creó? ¿Quién te diseñó? Nadie. Yo me creé a mí mismo. No dependo de nadie más. Eso sería absurdo. ¿Sabes hacia dónde voy? El concepto o el atributo de la aceidad de Cristo se traduce como la cualidad por la cual Él mismo existe por sí mismo. Voy a recapitular nuevamente. En el pensamiento de las personas, dicen, en nuestra limitación, que nuestro cerebro es como un cacahuate comparado con la sabiduría de Dios, nosotros queremos descifrar la creación. Y a veces, sé que esto te ha pasado por la mente, nuestro pensamiento terrenal empieza, bueno,
Y si Raúl nació porque sus papás lo procrearon, ¿quién procreó a sus papás? Y así nos vamos hacia atrás y llegamos a la pregunta inevitable. Bueno, ¿y a Dios quién lo creó? Para poder crear algo, tiene que haber ciertos elementos. Tiene que haber un creador, pero sobre todo la creación se refiere a un tiempo, a un espacio, a un contexto. Pero si nosotros decimos que Dios es el creador, entonces Él no se sujeta a ninguna de estas características, ni el tiempo, ni otro creador, ni un contexto. Ya empezó a doler la cabeza. Pero no es tan complicado. El atributo de Dios llamado aceidad nos da una comprensión distintiva de los atributos y el carácter de Dios en el cual ninguno de nosotros puede ingresar. Si nosotros dijésemos que Cristo fue creado y no engendrado y que no es el verbo el cual radica con Dios y es Dios desde el principio de la tierra, entonces, hermanos, nosotros estamos siguiendo a un hombre como tú y como yo, que no tiene nada de especial, por cuanto no es eterno, no es soberano y por cuanto no tiene aceidad. Él necesitó, bajo esa postura y bajo la postura de algunos pensamientos religiosos, él necesitó haber sido creado por alguien más. El concepto de la aceidad de Dios nos da entendimiento de que esta cualidad de su existencia se da por sí mismo, sin depender de nada o nadie más. Fuera de Dios, fuera de la Trinidad, ninguna cosa sobre esta tierra puede tener el atributo de la aceidad. Yo sé que a veces bromeamos con nuestros hijos y les decimos, cuando llegamos al quirófano tú ya habías nacido. Pero no, hermanos, no es así. Todos y cada uno de nosotros, cada cosa que está en esta tierra, cada cosa que vemos y se percibe, incluso las que no percibimos, no pueden tener este atributo de Dios de ser en sí mismos y tener vida por sí mismos. Todas las cosas en esta tierra, a excepción de Dios, fueron creadas. Todo ser humano, este atril, esa cámara de teléfono, ese proyector, esa silla, hermano, no podemos decir que simplemente un día surgió de la nada y se creó a sí misma o vive por sí misma. Lo que encontramos en Dios, lo que encontramos en ese atributo que es dado a Cristo por ser la segunda persona de la Trinidad, es lo que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos nuevamente al texto base. Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice Juan 1, 4? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan una vez que nos ha dicho que en el principio era el verbo? Que este verbo tiene una quinta característica, y esa característica es que Él no fue creado. La vida estaba en Él estaba la vida. Esto es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la aceidad, que nos enseña que el fundamento de la vida de Dios está en Él mismo. Él no depende de nada fuera de sí mismo para poder existir. Él no depende absolutamente de nada para poder existir. Textos bíblicos que nos refuerzan este mismo pensamiento de la aceidad de Cristo. Juan capítulo número 5, versículo número 24 al 26. Juan capítulo número 5, versículos 24 al 26.
Dice, Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna. Voy a hacer un paréntesis y espero no ser sarcástico, porque alguno de ustedes se vaya a ofender. ¿Alguna vez te ha tocado que tú le regalas algo con todo tu corazón a alguien y después ese alguien le da eso a alguien más? ¿Sí? Se siente bien bonito, ¿verdad? ¿Por qué él puede dar algo que está en sus manos? Porque le pertenece. Simple. Sintamos feo o no, él puede hacerlo. Porque le pertenece. Voy nuevamente. Juan 5, 23. Perdón, 24, 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Señor, ¿por qué tú puedes dar vida eterna? ¿Por qué puedes dar vida eterna? Porque te pertenece. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 26, importante. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿qué es esto, hermano? Esto es el concepto de la seidad. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo, la aceidad de Dios, la aceidad de Cristo. Él tiene vida en sí mismo y no depende de otro para su existencia. Juan capítulo 11, versículo 23. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro a raíz de las Escrituras? Bueno, esto es la continuidad de la narración. Ahora está hablando con una de sus hermanas llamada Marta. Y dice Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vamos a hacer un alto en el paréntesis. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesucristo con Marta. No está hablando otro ser humano. No está hablando un profeta, no está hablando un juez, no está hablando ningún otro nombre. Estamos hablando del mismo que Juan catalogó como el verbo, como el logos. Entonces en el versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, solamente aquel que tiene la vida y procede de él y no necesita de alguien más para poder tenerla, es aquel que la puede proveer. Es Cristo en sí mismo. Primera a los Corintios 15:45, nuestro versículo último. Primera a los Corintios 15:45. Antes de leerlo, la semana pasada comentábamos la antepasada, que de acuerdo a la teología de los pactos o a la teología de pactos, nosotros entendemos que hubo un primer Adán, aquel que transgredió la ley de Dios, aquel que era teológicamente la representatividad o la cabeza federal de la humanidad. Y por cuanto el primer Adán pecó, luego entonces todos nosotros pecamos. Aunque no estuviésemos ahí, teníamos una cabeza federal, una representatividad de la humanidad, y por cuanto esa representatividad
peca, nosotros nos volvemos pecadores. Yo sé que alguno de ustedes va a decir, bueno, yo no estuve ahí para pecar, no hizo falta mi niño. Desde que naciste has venido pecando. Hablamos del pecado transmisible de la originalidad. Pero luego entonces las Escrituras nos dicen que hay un segundo Adán. Su nombre no era Adán, pero lo que nos da entendimiento las Escrituras es que así como tuvimos una representatividad de la humanidad para caer en pecado, de la misma manera en Jesucristo, el segundo Adán, nosotros tenemos una cabeza federal que nos representa como hijos en la fe para poder obtener salvación. El segundo Adán, el que cumplió toda la ley, el que durante toda su vida no se halló pecado. ¿Y todo este choro para qué, pastor? Para comprender lo que vamos a leer. Primero los Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho, subraya eso, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo a través de este segmento de manera doctrinal y teológica? Lo mismo que nos ha dicho Juan, lo mismo que nos está diciendo la doctrina de la aceidad de Cristo, y tiene que ver de manera concluyente que hay una sola persona en el físico y en su deidad que tiene este atributo. ¿Quién es? El segundo Adán, Jesús el Cristo. Mientras el primer Adán fue hecho, fue creado, este segundo Adán desde el principio era con Dios y era Dios. Este segundo Adán es el espíritu vivificante. De esta manera llegamos a las conclusiones de este primer segmento, al cual desde un principio titulamos como el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y a través del cual dimos solamente 5 atributos por parte de Dios que se le adjudican a Jesucristo: eternidad, sabiduría, omnipotencia, soberanía y aceidad. Bajo este entendimiento, mi primer conclusión, no a través de mi pensamiento, ni a través de lo que se me ocurre, sino a través de lo que hemos escudriñado durante 2 domingos, a saber de que a Cristo se le adjudican los títulos, los atributos divinos, es que Jesucristo, siendo 100% hombre, al atribuírsele única y exclusivamente a Él los atributos de Dios, Jesucristo no solamente es 100% hombre, Jesucristo es 100% Dios. La semana entrante, entraremos bajo el segundo segmento, y es el ver cómo la Biblia sustenta una segunda manera para poder determinar categóricamente que Cristo es Dios. Y este es porque solamente a Él, a través del fundamento bíblico, se le conceden los títulos divinos de Dios, valga la redundancia. Veremos al menos 3 que ya hemos compartido por el grupo de comunicación. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los títulos divinos que la Biblia le atribuye a Cristo? ¿A qué nos referimos con la palabra Elohim? ¿A qué nos referimos con la palabra Teos? ¿A qué nos referimos con la palabra Kyrios? ¿A qué nos referimos con la palabra el yo soy? Bueno, hermanos, eso lo sabremos la semana entrante, si Dios así lo permite. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.